Bienvenidos a un episodio más del Secadero, en esta oportunidad nuevamente con el ingeniero David Algacibur. Un placer, hermano. Gracias. Siempre. En esta oportunidad vamos a hablar de dietas. ¿Qué come la planta? ¿Cuándo come? ¿Cómo come? La temperatura tiene que ver el pH, orgánico, mineral. ¿Se pueden mezclar? ¿Cuáles son esos mundos? Bienvenido. Gracias. Un placer, por favor. Bueno, sí, atendiendo un poco a la primera pregunta que haces, que es qué come la planta o cómo come la planta. Lo primero que hay que entender es que las plantas no son heterótrofas, es decir, en términos, el concepto comer, por así decir, que usamos para nosotros vulgarmente, no es el mismo, no aplicaría, digamos, a las plantas, porque las plantas son autótrofas. Nosotros, digamos, ¿para qué comemos? Para armar las células, que a medida que vamos creciendo, nos vamos desarrollando y necesitamos generar nuevas células, los componentes, digamos, de esas células, las moléculas que componen las células, tienen determinados átomos y bueno, nosotros para poder armar esas células necesitamos incorporar el carbono, que es el esqueleto central de todas las moléculas orgánicas, digamos, y por otro lado los minerales, las vitaminas, bueno. En el caso de las plantas, como son autótrofas, digamos, en la medida que van creciendo y generando nuevas células para poder llevar a cabo este proceso de crecimiento, el carbono, que es la estructura central, el esqueleto, digamos, de todas las moléculas orgánicas, en el caso de las plantas lo toman del aire, digamos. Toman el dióxido de carbono gaseoso y lo fijan a una molécula, que es un azúcar, en ese proceso que todos conocemos como fotosíntesis. Entonces, bien. El término comer, digamos, por así decirlo, no aplica a las plantas. Ahora bien, eso no significa que las plantas no se nutran. Sí se nutren, ¿sí? Pero bueno, cuando vamos a pensar en la nutrición de las plantas, los nutrientes se dividen en dos grandes grupos. Los nutrientes minerales y los nutrientes no minerales, ¿sí? Los nutrientes no minerales son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno. El carbono lo toma la planta de la fotosíntesis y el hidrógeno y el oxígeno que necesita para sus moléculas lo toma del agua, ¿sí? Entonces, esos son los nutrientes no minerales. Y después tenemos los nutrientes minerales, ¿sí? Que ahí entran en juego los macronutrientes y los micronutrientes, ¿sí? Macronutrientes son los 6 nutrientes más importantes o son los que más están en más abundancia o en mayor frecuencia, digamos, en las moléculas, que son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. ¿Sí? Estos 6, digamos, son los macronutrientes, son los más importantes. Los primeros 3 que nombras serían la famosa NPK. Sí, son los primarios, se llaman macronutrientes primarios. Bien. Dentro de esos 6, esos 3 son los que están en mayor frecuencia. Eso es lo que la gente ve más en el envase de fértil o lo que sea, ese NPK. NPK porque son los principales 3 nutrientes minerales que la planta necesita a lo largo de todo su ciclo. Es decir, en términos cuantitativos son los que más consume o más insume para armar sus moléculas. Bien. Y después tenemos los micronutrientes que se requieren en pequeñas cantidades, pero tienen funciones vitales y muchas veces, si están ausentes, pueden generar también enfermedades o sintomatologías asociadas a su carencia o a su bloqueo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, como primer abordaje siempre es importante hacer esta primera división entre macronutrientes y micronutrientes en los minerales y después entender que hay otros nutrientes que son los no minerales. Entonces, eso por un lado. Y después yendo a esta pregunta o categorización que vos me hacías de minerales versus orgánico, es importante entender que las plantas no consumen nutrientes orgánicos. Es decir, las plantas solo se pueden nutrir de minerales a través de sus raíces. Es una cuestión molecular. O sea, las moléculas orgánicas tienen un tamaño muy grande. Las plantas en el tejido radicular tienen una parte de la célula que se llama banda de Caspary que filtra, digamos, y deja pasar moléculas muy pequeñas. Eso implica que la planta no puede consumir nitrógeno en una proteína o en un aminoácido. Lo tiene que consumir en forma de nitrato o en forma de amonio, que es en su forma mineral, digamos, ¿sí? Claro. Los minerales son moléculas muy chiquitas, o sea, tienen poquitos átomos, ¿sí? Entonces, eso les permite por sus propiedades pasar por esa banda. Entonces, ¿esto qué significa? No importa el input que vos le des a tu cultivo, o a tu planta o a tu sistema, todas las plantas y en todos los sistemas se alimentan solo de minerales. Bien. Eso es algo que es importante entender y aclarar, digamos. Perfecto. Lo que cambia, obviamente, es el origen de ese mineral. Puede ser un mineral que viene de la mineralización de la materia orgánica, o puede ser un mineral que viene de síntesis, digamos, de síntesis artificial o sintético, que es lo que uno compra en las sales, ¿sí? Como para que la gente tenga una noción, yo entiendo también, yo en hidro uso sales minerales. O sea que le estoy dando a la planta ya
lo que necesita para alimentarse disponible. Sí. En cambio, en el sustrato que tenemos con la negra en la sala, nosotros tenemos una serie de productos en el sustrato que van a generar una ahí hay más que minerales para la planta. Vos en la tierra tenés minerales, pero también tenés materia orgánica y microbios. Que va a generar que tengan o no disponibilidad a la planta de esas cosas según cómo esté ese suelo, ¿no? Eso genera una dinámica, digamos, compleja, porque en todo momento la materia orgánica se está descomponiendo y se está mineralizando. Entonces, los microbios también, los microbios son heterótrofos, hay algunos autótrofos, pero son casi todos heterótrofos. Entonces, para crecer necesitan compuestos carbonados. Lo toman de la materia orgánica y también de los exudados radicales de la planta. O sea, la planta tiene la capacidad de entregarle productos de su fotosíntesis, digamos, azúcares, a los microbios, porque normalmente hacen simbiosis, entonces generan una especie de intercambio. Si la planta le da exudados, le da azúcares, compuestos carbonados, y los microbios, de acuerdo a cuál sea la especie, algunos solubiliza el fósforo, otro fija nitrógeno atmosférico, otro es antagónico de un patógeno de la planta. Claro. Y eso genera una especie de red, digamos, de interacción compleja en la cual la materia orgánica, la cantidad de materia orgánica y la naturaleza de la materia orgánica y la cantidad de minerales y la cantidad y los tipos de microbios que hay, en todo momento está cambiando, digamos, de acuerdo a la temperatura, a la humedad, a la disponibilidad de los nutrientes, a qué tanto está tomando la planta de eso, ¿sí? Claro. Entonces eso hace que sean sistemas totalmente distintos, digamos. Uno cuando trabaja en enfoques netamente minerales, como el hidro o como en coco, o incluso trabajar en maceta y darle una nutrición mineral a la planta, está trabajando de manera más lineal, digamos. Uno directamente suministra a la planta lo que uno considera que la planta necesita, ¿sí? Es decir, ahí entra a consideración de uno eso y el criterio, obviamente, de uno de acuerdo a lo que conoce, de sus ambientes, de sus genéticas. En cambio, en lo orgánico es como que toda esa gestión se da uno pierde un poco el control de todo eso. Y se da totalmente de forma autónoma. Es como que eso lo terciarizás de alguna manera y queda en manos de la microbiología, que va descomponiendo, que va... y bueno, eso implica obviamente que los manejos sean bastante distintos, digamos, ¿no? A nivel de sistema, si uno lo piensa desde un enfoque sistémico, los cultivos que son llevados a cabo en sistemas que se basan en lo orgánico y en la microbiología, normalmente son sistemas más complejos, son sistemas más resilientes, son sistemas que toleran más las perturbaciones o los cambios, digamos, ¿no? Claro. Porque tiene mucha más complejidad. Los sistemas que son normalmente más simples o más lineales, si se te fue el EC para arriba o el pH, tus plantas lo van a sentir. En cambio, vos en el otro sistema, alguna cosa que pudiste haber hecho que modifique el pH, todo ese sistema tiene una capacidad de amortiguar ese cambio de pH, porque hay una complejidad, hay un microbio que va a estar tomando ese elemento, hay otro que lo va a estar bloqueando, ¿sí? Entonces, claro, cambia eso sobre todo. El suelo regula el pH, el suelo regula... Claro. Como por ejemplo, nosotros agarramos ahora hace poco y clavamos germinamos unas autos en vasito y las clavamos en el sustrato. Que ese sustrato venía un poco cargado ya de alimento. Si yo le metiera papa a ese esqueje, lo hago pelota a ese pequeño embrión. Ahora, si hago el trasplante sobre ese suelo, ya se va adaptando progresivamente. Claro. Y ahí lo voy siguiendo con agua y tengo que ir mirándolo. Lo que pasa es que andás a ver qué tiene. No, hay formas, obviamente. Bueno, uno puede medir el pH y la S del sustrato también. Bien, ¿cómo puedo, por ejemplo, yo tener una idea de cómo viene esa alimentación o ese pH de ese sustrato? Porque yo tengo un medidor de pH y ese, por ejemplo, para el hidro. ¿Qué me recomendás hacer? La herramienta de diagnóstico que uno va a recomendar siempre va a ser acorde a la escala de trabajo, ¿sí? O sea, cuanto mayor sea tu escala de trabajo, uno va a tender a apuntar a herramientas más precisas de diagnóstico, es decir, si vos tenés un par de salas con varias cantelas y estás trabajando 40 metros cuadrados de living soil, mandá a hacer una muestra de tu suelo a un laboratorio que te va a salir un poquito más, pero vas a tener un análisis preciso de qué tenés en términos de macronutrientes, de micronutrientes, de pH, de electroconductividad. Para mí que tengo la maceta y el platito, ¿qué puedo hacer? Para vos que está en tu casa y tenés la maceta y el platito, podés comprarte un electroconductímetro barato, un pHímetro barato y medirlo con agua destilada. O sea, agarrás una parte de sustrato, 2 partes de agua destilada, revolvés. Tiene que ser destilado, obviamente, porque si usás agua de la línea
los iones disueltos en esa agua te van a afectar el pH y la EC. Y no Vos voy a querés tener saber una medida precisa. solo lo que hay en el sustrato. Entonces por eso se usa agua destilada sin ningún tipo de soluto. Buena data, a anotar. Bidón de agua destilada, le tiro. ¿Puedo regar la planta que yo tengo? Otra opción es el runoff, medir el agua de salida, digamos, de abajo. Eso también te da una pauta. O sea, las dos son viables. Y son lo más certero dentro de lo que busco. Sí, sí, o sea, son métodos relativamente baratos y sencillos de aplicar para poder tener una noción y un diagnóstico de cómo están estos dos parámetros que son muy importantes, digamos, el pH y la electroconductividad. Claro, no lo abordamos y no lo hablamos todavía, pero son muy influyentes en la nutrición. Ahí vamos. Entonces, o sea, cuando nosotros hablamos de nutrición tenemos que pensar en primera instancia que esos nutrientes estén disponibles, que estén, ¿no es cierto? Que haya físicamente. Pero no alcanza solo con eso, sino que también depende, para que la planta lo pueda tomar, hay varios requisitos. Y esto, o sea, también hace mucho a la diferencia entre un cultivador élite o profesional y un amateur, que es la integralidad con la cual uno mira y enfoca el sistema. O sea, vos podés hacer un análisis aislado de los nutrientes o de la nutrición, pero todo está interconectado, es decir, en las plantas y en la biología en general aplica una ley que se llama la ley del mínimo, no sé si la escucharon hablar vos o los interlocutores alguna vez, pero se le llama la ley del mínimo, la ley de Liebig. ¿Qué nos dice esa ley? En todo proceso multifactorial, la velocidad del proceso está regida por la disponibilidad del factor más limitante. Entonces, vamos a traducirlo un poco, porque esto es un tema y es abstracto, pero si lo traducimos al caso que estamos haciendo el análisis, el crecimiento es un proceso multifactorial, es decir, está regido por muchos factores. Claro, temperatura, evidentemente, pH, intensidad de la luz, espectro, pH, temperatura, disponibilidad de nutrientes, concentración de dióxido de carbono, humedad relativa. O sea, hay un montón de factores, o sea, claro, indudablemente es un proceso multifactorial el crecimiento. Entonces, si yo tengo de los 9, 10 factores que puedan estar involucrados, 8 optimizados, pero hay 2 que están limitando el crecimiento, no se va a dar, ¿se entiende? Claro. Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar la mejor línea de fertilizante a la planta, pero si no tengo una buena luz que le genere una alta tasa de fotosíntesis, que la planta crezca rápido y tome el agua y tome los nutrientes, por más que tenga el mejor fertilizante, no voy a lograr una alta tasa de crecimiento. Entonces, no solo es importante que estén los nutrientes, sino también que todo el resto de los parámetros ambientales acompañe. Claro. Sí, eso en cuanto a pensar el proceso de crecimiento como una integralidad y no tener en cuenta solamente la nutrición. Es un todo, digamos, el crecimiento y están todos esos procesos involucrados. Perfecto, eso está bueno porque la gente va a decir, che, la estoy llevando al cultivo. Yo siempre tiro, a mí el que me pregunta, le digo, mira, clavale 700, 800 ppm o 1,5, 1,6 de ese máximo, 6, 6,2 de pH, vas a llevar el cultivo, claro, fantástico. Vos podés dar una recomendación generalizada. De 50 a 60 centímetros la luz, dependiendo de lo que tengas. Entonces vos sabés que esa persona va a llevar un parámetro. Y la temperatura. Pero bueno, obviamente que hay que contextualizarlo, decir, che, le estoy metiendo advance y no me crece la planta. Y arriba tiene una sola galponera y claro, te está faltando un parámetro importante. Claro. O sea, hay que contextualizarlo para que la gente diga, bueno, che, yo tengo esto de luz, estas condiciones climáticas, también adaptarse un poco a ese cultivo, porque ahí vamos a esa parte también. La planta necesita una temperatura, ¿no? En su parte radicular para poder absorber. Sí, bueno, yendo un poquito más, poniendo más el foco en los nutrientes en sí, la planta para tomar los nutrientes los toma sí o sí cuando están solubles en agua. Si todo aquel proceso que le quite solubilidad a un nutriente va obviamente a disminuir su disponibilidad. Entonces, por ejemplo, ¿la temperatura influye? Sí, hay iones que a baja temperatura son muy poco solubles, el calcio, el magnesio, o sea, al margen de que también frena mucho el crecimiento de la planta por una cuestión de la energía calórica disponible para las reacciones, digamos, cuando hay poca temperatura mínima que podría yo tener en una planta y de abajo de ese rango empezar a tener problemas de disponibilidad de nutrientes. Más o menos. Sí, te podría decir un 18 grados, 20 grados, ya bien, menos de eso empezás a tener, claro. Bien. Pero igualmente la biología, o sea, no es que hay un umbral fijo, no, la biología es de la genética, es un continuo, digamos. Vos a medida que vas bajando la temperatura, baja la velocidad de los procesos metabólicos, baja la solubilidad de algunos elementos. Entonces, bueno, en particular la temperatura influye de esa manera. Después también tenemos otros parámetros como el pH y la electroconductividad.
El pH o potencial de hidrógeno es una medida que hace referencia a la acidez o a la alcalinidad que tiene una solución, ¿sí? La solución del suelo como tal, digamos que es el conjunto de el agua más todos los coloides, que son partículas orgánicas, más todos los iones y aniones que están disueltos en el agua, a eso se le llama solución de suelo. El pH de esa solución influye en la solubilidad, o sea, en la solubilidad de los elementos. Hay elementos que a pH muy ácidos se insolubilizan, ¿sí? El fósforo, el calcio. Si vos tenés un pH muy ácido vas a tener problemas de falta de absorción de fósforo, y capaz que no es porque no tenés fósforo, sino porque el pH está muy bajo. Al acidificarse, el fosfato se transforma en fosfito, es menos soluble. La planta cuando toma agua no toma fósforo porque no está solubilizado, entonces se frena la absorción de ese elemento. Entonces, el pH concretamente influye de esta manera, o sea, afecta la solubilidad de los elementos, y la planta, para poder tomar cualquier cosa, lo toma siempre soluble y junto con el agua, o sea, no tiene otro mecanismo para tomarlo. Entonces, esto es la importancia del pH, digamos, y su influencia en la nutrición. O sea, influye principalmente en la solubilidad de los elementos, y esto afecta la absorción por parte de la planta. Uno lo debe medir, siempre lo ideal es poder medir el pH de lo que estás regando, y también de la maceta o del runoff o del sustrato, digamos, siempre, porque obviamente que los parámetros que vos no medís, no sabés, digamos, qué está pasando, es un misterio. Te puede estar generando la limitante y vos no estás viéndolo, digamos. Lo que no se mide no se puede mejorar. Causa más frecuente de problema por pH, entrando un poquito a lo concreto de ese parámetro, y ya después pasamos a la electroconductividad, suelen ser de acidez. Puede estar relacionado sobre todo cuando uno trabaja con enmiendas orgánicas y se pasa de largo. Las moléculas orgánicas son casi todas ácidos orgánicos, ¿sí? Hay gente que usa, por ejemplo, bosta o ese tipo de cosas que son muy ácidas. Sí, bueno, por eso se recomienda compostarlo previamente, claro, porque si no te acidifica muchísimo el medio y te genera un bloqueo de la hostia. Sí, tenés una carga nutricional altísima, pero te está afectando el pH y eso te va a afectar. Entonces, por más que tenga todos los nutrientes ahí, la planta no los va a tomar. Entonces, bueno, la mayor causa o la más frecuente suele ser o la acumulación de los fertilizantes que suelen acidificar, o bien cuando uno se pasa de enmiendas, o cuando hay baja temperatura y la planta deja de absorber y de transpirar nutrientes y uno le sigue tirando, se empiezan a acumular y se acidifica. Eso es otra causa normal. Y bueno, ahí toca obviamente a corregir con los riegos, corregir con alguna enmienda que tienda a subirte el pH, como el gypsum, por ejemplo. Bien. Y las causas de elevado pH suelen estar asociadas al riego, porque normalmente las aguas suelen venir con pHs mayores a 7 en casi todos los lugares. O sea, puede ocurrir en algún caso particular que haya aguas con pH de 7 o menos, pero normalmente vienen con pHs altos. Yo, por ejemplo, soy de acá cerca, de un pueblito de acá, 20 kilómetros de Rosario, y el agua sale pH 8 y pico. Mira. Y sale con una electroconductividad de 1400, de una concentración de soluto de 1400 ppm, una locura. Wow. Y yo la mandé a analizar y no sé, tiene 500 partes por millón de sodio, 400 partes por millón de carbonato, que son todas moléculas que a la planta no le interesa. El sodio lo necesita, pero en muy pocas cantidades. Pero no tanto. Y cuando está en muy elevadas cantidades te sube el pH. Entonces, si vos regás con eso, subís el pH de todo el medio y después vas a tener problemas de absorción. No de fósforo y de calcio, pero sí por ahí de magnesio y aluminio, que son nutrientes que pierden la solubilidad con el pH más alto. Entonces, bueno, esa es la importancia, digamos, del pH, de medirlo, de corregirlo, tanto en el riego como en la solución de cultivo, digamos, ¿no? En la solución del suelo se le llama en la agronomía, pero bueno, en este caso sustrato, o sea, medir lo que está pasando en la maceta y medir lo que le estás agregando a la maceta es súper importante porque tiene esta influencia en la disponibilidad. Y después, bueno, para bajarlo y subirlo, obviamente vas a usar bases fuertes o ácidos fuertes, ¿sí? No, ahí como casero podés usar vinagre si querés, o limón si no tenés nada a mano. Si no, te compras un pH menos, que suele ser ácido fosfórico. Y bueno, también puedes usar ácido nítrico, que en vez de agregar fósforo te está agregando nitrato, digamos, ¿no? Claro. Para el veje yo siempre preferiría ácido nítrico antes que fosfórico. Buen datito. Y para la flora ácido fosfórico. Casi todos los pH menos vienen con fosfórico porque es bastante más barato. Pero bueno. Y después, otro parámetro que es importante en la nutrición de la planta es la electroconductividad. O la concentración de solutos. Son dos parámetros que son distintos, pero bueno, están íntimamente correlacionados. Y la electroconductividad lo que mide justamente es la conductividad eléctrica que tiene la solución.
¿Y por qué está relacionado a la concentración de solutos? Porque el agua en sí misma no conduce la electricidad. O sea, si el agua destilada, por ejemplo, que no tiene ningún guión, si vos le pones algo con electricidad y metés la mano, no conduce. No conduce. Lo que conduce el agua son los iones, es decir, los aniones y los cationes, porque son los que pueden intercambiar electrones y eso genera la conducción, justamente, ¿no? Por eso el agua salada genera. El agua salada, claro, sí. Tiene mucha conducción eléctrica, porque tiene mucha concentración de iones, y los iones a través de sus electrones son los que generan ese efecto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la electroconductividad justamente nos permite inferir la cantidad de solutos que hay disueltos, porque es una relación lineal, o sea, mayor concentración de iones, mayor electroconductividad. En rigor, lo que los dispositivos miden siempre es la electroconductividad, ¿sí? Y lo que hacen es, a través de ese valor, si vos lo mirás, vas a ver que tiene dos electrodos. ¿Qué hace? Lanza un impulso eléctrico y toma el tiempo que tarda en llegar de un lado a otro, que eso depende de los iones, y en función de eso te dice un valor, digamos, ¿no? Pero el valor está calculado en función de la electroconductividad siempre. Por eso, si uno quiere comparar mediciones entre distintos medidores, siempre obviamente que si es el mismo medidor de la misma marca y mismo modelo, mejor. Pero si son de distinta marca y distinto modelo, lo mejor es trabajar con la electroconductividad y no con los ppm, porque algunos usan distintos factores de conversión. Algunos toman 1 DC, 500 ppm, otros toman 1, 700 ppm. Ok, bueno, entonces mira, yo estoy usando los ppm. No, o sea, para manejo diario sirve, porque vos estás usando siempre lo mismo. Pero si vos querés comparar con otro medidor o con otro cultivador o con otro... En ese caso, el punto de referencia más rígido, más sólido, más preciso es la electroconductividad, porque ahí no hay ningún factor de corrección en juego, digamos. Eso es lo que mide el instrumento. Bien, es lo que mide el instrumento y no un cálculo que le da. Y la relevancia en la nutrición de la planta de este parámetro, primero que obviamente que te da una noción de la cantidad de nutrientes que hay. O sea, desde el vamos, si tenés una S muy baja, sabés que hay poca concentración de nutrientes. O sea, no te dice qué hay, no sabés qué hay. Claro. Podés tener 100 ppm de puro nitrato y no tener nada de calcio, nada. Entonces, no te abarca tanta precisión, pero al menos sí podés saber la cantidad total, ¿me entendés? Porque te está midiendo todo junto, digamos, ¿no? Y yo acá tengo, por ejemplo, creo que un 170, 180 ppm de salida de la canilla. Es hermoso. Sí, sí. Pero bueno, porque estás al lado del río. 70 y pico. Todos los centros urbanos que están cerca de los cursos de agua dulce tienen muy buena agua. Muy buena agua. Porque es agua de río y... Bueno, en Roldán he escuchado también, tengo un amigo allá, 1800 ppm. Claro, todo... Pasa que acá en esta zona estamos en la cuenca del Saladillo. En la napa de esta zona es agua súper salada. Entonces todos los pueblos, los que no agarran agua de río, agarran agua de napa. Y el agua de napa es re salada en esta zona. Claro. Entonces ese es el problema. Y es puro sodio y carbonato encima, que es un problemón. Porque el carbonato te tapa todo, es sarro, digamos. Claro. Y el sodio te sube el pH a las nubes y te bloquea toda la absorción de los elementos. Entonces es complejo, digamos, trabajar con esa agua. Siempre tenés que tratar de... Yo en mi caso recupero todo lo que puedo del aire acondicionado. Y después abarco un poco con agua de osmosis, junto siempre que puedo agua de lluvia. Y bueno, en algún momento cuando tengo que usar de la canilla uso lo menos que puedo y trato de diluirlo con agua blanda, digamos, ¿no? O de aire acondicionado, o de osmosis, o de lluvia. ¿Las pasás por algún tipo de filtro? Bueno, trato de no usarla, digamos, y si la uso lo menos que puedo y diluido con agua para ablandarla y que no tirarle todo ese sodio a la planta. No, ni hablar. Pero yo siempre también digo lo mismo. El punto de partida es importantísimo, no podés arrancar con un agua mala si querés llevar un control, ¿no? Después hay gente que le pregunta, no tengo medidor, no tengo termohidrómetro, no tengo nada, bueno, no voy a medir nada, listo, ya, tira la agüita y fíjate si la planta es así y el agua tal vez no está tan buena. Claro, después obviamente influye mucho el tipo de sistema en el que estés trabajando, ¿me entendés? Porque hacer 1 o 2 riegos o 3 semanas de riego con un agua mala en un suelo, living soil, es una cosa. Pero hacerlo en un coco o en un hidro es otra muy distinta, claro. Me explico, y tiene relación con lo que hablábamos antes, me explico. Es inmensamente proporcional, se va. Entonces, al ser más lineal el sistema, tenés que estar mucho más rígido en el control de esos parámetros. Yo, si hago en mi casa con las cantelas y el living soil que tengo, 1 o 2 riegos con esa agua sola, no pasa nada, no va a haber un bloqueo, claro. No es tan lineal así, digamos. Ahora bien, en ese tipo de sistemas donde la planta depende exclusivamente de lo que hay en el medio y no hay una capacidad de amortiguación del mismo sistema, es más complejo tener un error o desviarte de lo ideal de ese parámetro, ¿no? Entonces, bueno, y la electroconductividad justamente, como decíamos, nos permite cuantificar, pero no nos permite discriminar, que es lo que hay. Bien. El pH, en cambio, sí por ahí nos da una noción, porque el pH depende de la proporción de aniones y cationes. Cuanto más aniones, que son los negativos,
nitrato, fosfato, sulfatos, todos los nutrientes que la planta los consume y que son, digamos, vienen de ácidos, te bajan el pH y los otros, calcio, potasio, magnesio, te los suben, porque son cationes. Entonces, el pH te permite tener, en términos de lo que estás regando o de lo que tenés en el suelo, te permite tener una noción del balance entre aniones y cationes, que influye en la solubilidad, como vimos antes, y la electroconductividad me permite cuantificar sin discriminar, ¿sí? Los problemas que te conllevan, obviamente, tener una baja electroconductividad, o sea, por debajo del parámetro ideal, es que la planta va a limitar su crecimiento porque no va a tener los nutrientes disponibles para llevar a cabo ese crecimiento, ¿sí? Bien. Si te falta nitrógeno, te va a manifestar deficiencia de nitrógeno. Si te falta... Cada nutriente tiene un síntoma particular asociado, digamos, ¿no? Un patrón. Vamos a ver que la hoja se pone de X forma o la planta reacciona de X manera. En ese sentido, bueno, pero también es tal vez medio complejo porque me ha pasado, ¿viste? Que hay gente que me manda la foto de una hoja y me dice, che, ¿qué tiene? Contame un poco más, contame temperatura, humedad, cómo la regaste, porque, ¿viste? Hay gente que dice, no, le falta molibdeno. Si alguien te da un diagnóstico, si alguien te da un diagnóstico solo con una foto, desconfía. No hay forma. Corriendo, es como que vayas al médico y le muestre algo y te dé un medicamento sin preguntarte nada. Claro, sin no estudio, existe eso, es irresponsable. Tal cual. Siempre para hacer un diagnóstico hay que tener toda la información posible porque vos ahí podés, justamente en la integralidad que hablábamos antes, ver que capaz que no es que te estaba faltando fósforo y tenía que agregar más, capaz que lo agregaba más y hacía un quilombo. Claro, y capaz que por ahí tenía que bien, pero estaba reácido y tenía que subirle el pH, o estaba muy baja tu temperatura y la planta dejó de absorber nutrientes o agua. Claro. Entonces esa es la importancia de indagar en la integralidad del sistema para llevar a cabo un diagnóstico. El síntoma puede que tenga origen nutricional y puede que lo más superficial del problema sea la nutrición, pero quizás en la raíz de la causa hay otra cosa que no está asociada de manera directa y lineal con la nutrición, sino que puede ser uno de los factores que afectan justamente a la absorción o cualquier parámetro, digamos, que influya en la absorción de la planta. ¿La humedad tiene que ver en la parte de la alimentación de la planta? Sí, claro. Es importante acá entender que la planta toma agua solo en la medida que transpira por arriba. Bien. La planta tiene un mecanismo que genera presión negativa. O sea, en el interior de la planta hay presión negativa. Presión negativa sería pierde agua y esa pérdida de agua le genera una presión negativa. Es como que absorbe agua de las raíces. Entonces, cuando la planta no está transpirando, no está perdiendo agua, no se genera esa presión negativa que absorbe el agua de las raíces. ¿Se entiende? Bien. Entonces, para poder absorber agua por sus raíces, las plantas necesitan transpirar. Si vos tenés, por ejemplo, estás en un ambiente, un día de lluvia, los días de lluvia la planta no absorben agua. Porque es húmedo. Porque hay mucha humedad y la transpiración se frena. Entonces se frena la transpiración, no hay absorción. Claro. Los días de humedad o de lluvia se está cargando el perfil, está pasando otras cosas. ¿Va a fotosintetizar un poco la planta? Sí, va. O sea, hay procesos de desarrollo biológico de la vida que son, digamos, que funcionan sí o sí, pero no está absorbiendo agua porque hay mucha humedad, eso frena la transpiración. Y mientras la planta no transpira, no toma agua. Entonces ahí está la importancia del BPD y de la temperatura. Bien. De la humedad, de la temperatura y en conjunto el BPD. Igualmente yo siempre digo, el BPD hay que usarlo para definir el valor de humedad. No es que vos definís el BPD y está todo bien. Vos podés tener a un mismo BPD dos valores de humedad y temperatura y depende del estadio de la planta en el que esté, te va a convenir uno u otro. Exactamente. Hace poco hice un posteo de Instagram hablando de esto. No sé, no me acuerdo exactamente los valores, pero no sé, había un BPD que era de un valor X. Pongámosle, voy a poner un valor ficticio porque no me acuerdo la precisión de los números. 0.7, no sé, creo que era algo así, y el valor de humedad relativa y de temperatura para tener 0.7 podía ser 28 grados y 70% de humedad, claro. O podía ser 24 grados y 60% de humedad, una cosa así, ponele. Y vos podés ver, o sea, podés ver dos estadios de cultivo distintos y en uno te va a convenir llegar a ese BPD de una forma y en otro de otra. Claro. Lo que marca la diferencia normalmente es la temperatura, porque yo pienso siempre a la humedad en función de la temperatura y no al revés, porque la temperatura influye en un montón más de procesos. O sea, la humedad influye en la transpiración, pero no solo en la transpiración, influye en, la humedad solo, principalmente y solo en la transpiración. También puede generar condiciones para que aparezcan patógenos, bueno, obviamente tiene otras implicaciones. Pero la temperatura tiene un montón de implicaciones.
la solubilidad de los elementos, la actividad microbiana, la actividad metabólica de la planta, la transpiración, como dijimos también. Entonces, en mi caso, yo como gestionador, digamos, del ambiente de la planta y del cultivo, siempre priorizo la temperatura de acuerdo al estadio en el que está la planta, y en función de esa temperatura, a través del BPD, veo cuál es mi valor de humedad relativa necesario. ¿Sí? Yo trabajo a la temperatura como una variable independiente y a la humedad como una variable dependiente. ¿Sí? Perfecto, excelente data esa. Está bueno también eso, que la gente se entere del BPD, que entienda la importancia de la humedad, pero que también se preocupe en eso, en la temperatura, también, ¿viste? Sí, sí. Bueno, igual la temperatura está implicada directamente en el BPD. Otra cosa súper importante es, al margen del BPD que tengas, también la ventilación interna. Porque vos podés tener un buen BPD y la planta igualmente puede frenar su transpiración, si vos no tenés algo que circule el aire. ¿Por qué? Porque se generan microclimas. Es decir, vos capaz que tenés el medidor allá arriba en la carpa y tu BPD está óptimo. Tenés la temperatura óptima, pero la planta está transpirando y está evaporando agua. Y si no hay alguna ventilación o algo que se lleve esas moléculas de vapor de agua, se forma una capa muy finita de vapor de agua en la superficie de la hoja. Y ese microclima frena la transpiración. No te la va a llevar a cero, pero disminuye la tasa. Entonces, al disminuir la tasa, disminuye la transpiración. No es solo el BPD, sino también el microclima. Y el microclima, obviamente, vos lo tratás de homogeneizar justamente con la ventilación. Vos con la ventilación interna lo que tratás de hacer es que el BPD sea igual en todos lados. Claro. Si no, va a tener el BPD allá arriba óptimo y en la hojita va a tener saturado de humedad y eso te frena la transpiración. Y todos esos factores influyen en la nutrición. El ORP hace referencia a el potencial de oxidorreducción, ¿sí? Es decir, es la capacidad que tiene una determinada solución de oxidarse o de reducirse, digamos, y eso va a estar sujeto a la concentración de oxígeno que haya, digamos, en la solución, ¿sí? Porque para que se oxide necesita oxígeno, obviamente, ¿no? Y es muy importante, sobre todo para las plantas, porque las plantas necesitan respirar en las raíces. O sea, a pesar de que la planta hace fotosíntesis y sus moléculas de carbono son fijadas, también lleva a cabo el proceso de respiración. El proceso de respiración es como el proceso contrario a la fotosíntesis, por así decirlo, ¿no? La fotosíntesis, ¿qué hace? Usa energía para unir átomos y formar moléculas azucaradas. La respiración es el proceso inverso, o sea, se toman moléculas azucaradas, se rompen y en esa rotura se libera energía y esa energía se usa para sintetizar otras moléculas, claro, exactamente. Se forma el ATP, digamos, que es el intermediario energético de las células y de la biología. Y las plantas en sus raíces para crecer necesitan oxígeno, necesitan respirar. Si vos le quitas el oxígeno, se pudren, digamos, dejan de poder respirar, se quedan sin ATP, y aparecen los hongos y te empiezan a comer la célula y se pudre, literal, es lo que pasa. Entonces vos necesitas mantener siempre oxigenado el medio cultivo. ¿Cómo lo vas a hacer? Obviamente formulando desde el vamo un sustrato que tenga una buena aireación. Hay siempre componentes en el sustrato que están encargados de eso. No le voy a meter un aireador de pecera a la maceta. No creo que nadie se anime a hacer eso. Encima está difícil de lograr. Pero sí tratás de generar un entorno que tenga medianamente la capacidad de tener poros de aire, digamos, ¿no? Porque si no la planta se ahoga. Las raíces de la planta, en hidro tienen una forma, en tierra tienen otra. ¿Son dos tipos de raíces? Y sí, son distintas. Distintas. Tienen distinto desarrollo y tienen distintas proporciones también. Las raíces, vos tenés raíces primarias y raíces secundarias. Che, si yo tengo una planta que está en agua todo el día y crece como loca, está bien, tengo la aireadora ahí, recirculante, y después me zarpo con una maceta que la tengo encharcada todo el día, ¿por qué no va? Y ahí va la cuestión de lo que estamos hablando. La aireación que tiene el sustrato, el tipo de raíz no es el mismo porque la planta se adaptó a estar en agua. Se generan condiciones acuapónicas. Se generan condiciones de anaerobiosis. Vos en el agua, al estar aireando, estás todo el tiempo generando oxígeno. Le estás metiendo oxígeno disuelto a la solución con el aireador. Claro. Y vos no podés airear un suelo encharcado. Ahí no se empieza a pudrir la planta, digamos, básicamente. Bien. Se queda sin oxígeno, los microbios toman. Correcto regado en maceta. Y tenés que darle un ciclo de humedecimiento y de secado. O sea, no tenés. Mi experiencia y mi preferencia no estarle todo el tiempo sin parar encima, pa. Yo personalmente no riego todos los días y no recomiendo regar todos los días en
living soil, en cantera, obviamente estamos hablando, ¿no? Si tenés un coco y no regás un día, se te cagan de la planta, estamos claros con eso. Pero bueno, es importante eso porque justamente en ese proceso de humedecimiento y de secado es donde se hace el intercambio de agua y de oxígeno. La planta necesita los dos por igual, agua y oxígeno. O sea que le podemos decir a la gente que hace sustrato para que si tiene algún problema con el riego, como a mí, que tranca con la mano del riego. Sí, esperar a que se seque, suave. que se sienta liviana la Sobre maceta, todo en invierno, que la planta transpira poco, ¿viste? Cuando hay poca temperatura y si vos tenés tu ambiente óptimo, sí, bueno, dale con el ciclo. Pero hay veces que a todos nos exceden condiciones ambientales o porque estás creciendo, cambiaste de lugar a una sala y no tenés el aire todavía y hace frío, ¿viste? Uno trata de gestionar siempre los parámetros basados en un ideal, pero siempre hay cosas en la realidad que te hacen distanciarte un poco de ese ideal. Entonces, nada, hay que tratar de gestionarlo de manera de estar lo más cerca posible al ideal, obviamente, claro. Pero bueno, hay cosas que a veces te llevan indefectiblemente a desviarte de ese valor. Secado y curado. Lindo. Trabaja bien el entrevistador, ¿eh? Tiene buena mano el del micro. ¿Qué te gustaría que hablemos? Y bueno, hicimos todo un retoque así como por arriba de lo que es la dieta y todo. Y parte fundamental creo que de todo el proceso, porque si no la planta comió hermoso, tomó lindo, estaba la temperatura, ¿me entendés? El pibe estuvo con el aire, yo estuve todos los días como dando el BPD, el aire, la humedad, la nutrición. Y después lo seco arriba del techo, en mi casa. No. Es re común, ¿eh? Te digo más, en mi experiencia y de la gente que conozco, para mí es más frecuente que la calidad de lo que se produce se pierda después de la cosecha que durante el cultivo. Lo he visto bastante. O sea, es más frecuente que la gente desatienda la cosecha y el post cosecha que el cultivo. Como que uno piensa, listo, ya está, corté, ya está todo, lo gané, tengo la pelota acá dominada. No, amiga, recién empieza el juego. Y bueno, es re común eso. Te puedo contar cómo lo hago yo y bueno, y en qué baso mis fundamentos para hacerlo de esa manera. Por favor. Lo primero que tengo en cuenta siempre es qué estamos buscando de la planta, ¿no? ¿Qué le da calidad a una planta o a la flor? Las cuestiones organolépticas. Secundarios. Todo lo que sea organoléptico, o sea, visual, aromático, textura, todo lo que entre por los sentidos le otorga calidad. Terpenos, tricoma. Claro, entonces mi enfoque a la hora de encarar ese proceso es tratar de conservar todo eso que le brinda calidad a la planta. ¿Cómo hago para conservar eso? Bueno, en mi caso trato de trabajar con la temperatura lo más baja posible. Sí, es decir, yo si puedo hacer un secado a 12, 13 grados, soy el más feliz del mundo. Bien. A veces no llego a ese valor porque por no le ponga el aire al palo, si no está en pleno invierno no llega nunca a ese ambiente, a ese valor. Pero mis secados favoritos de todos los que he hecho hasta ahora y he logrado fueron a 12, 13 grados. Con el aire en dry, en pleno invierno, que entraba y parecía una cámara frigorífica. Así está el secadero ahora. ¿Por qué? ¿Por qué carajo me interesa que esté tan frío? Básicamente porque hay muchos compuestos que son aromáticos y que se volatilizan. Pero en este caso estamos hablando de que son termosensibles, termolábiles, se volatilizan, o sea, se transforman en gas a muy baja temperatura, a temperatura ambiente. Eso es lo que le da la cualidad aromática. O sea, uno siempre que habla de una molécula aromática, es aromática justamente porque a temperatura ambiente suele estar en estado de gas. Claro. Si no, bueno, no sería aromática. O sea, me pasa que saco el hash de la heladera y no huele tanto. Mejor. Porque significa si que está bien. Oler, claro, cuando empieza a subir la temperatura, empieza a oler cada vez más. Claro, exactamente. Bien. Lo mismo cuando vos entras a un secadero. Si vos entras a un secadero y no hay tanto olor a rico, ese olor a terpeno que vos decís, están secando flores re ricas, mejor. Cuanto menos olor haya de eso, mejor, porque significa que se está conservando ahí. Cuanto más olor sientas, significa que tu ambiente está lleno de esa molécula por todos lados y salieron de ahí adentro, digamos, ¿no? Y es finita la cantidad que tiene. Entonces ese es uno de los principales motivos. Y otro es la oxidación. O sea, desde que vos cortás la planta, empieza el proceso de la entropía del universo a llevarse. Sigue, claro, y se empieza a oxidar, digamos. Entonces, esas dos cosas hacen que yo trate de tener siempre la temperatura lo más baja posible. No solo en el secado, también en el almacenamiento. Y bueno, después obviamente la humedad, tratar de bajarla a una medida que te permita ir disminuyéndola progresivamente, o sea, no muy abrupta, porque es importante, digamos, durante el secado de la planta hay compuestos que se terminan de degradar.
y que se degradan por reacciones de hidrólisis, por ejemplo la clorofila. La clorofila, después de que vos cortás la planta, digamos, y empieza el proceso de muerte celular, la degradación de la clorofila es hidrolítica, o sea, la palabra hidrólisis, lisis significa rotura, que algo se está desarmando, y hidro, agua. Entonces, las reacciones de hidrólisis son reacciones de lisis, de ruptura, cuyo catalizador, cuyo acelerador, o sea, lo que propicia esa reacción es el agua en este caso, en la hidrólisis. Entonces, ¿qué pasa? Si vos a la planta que cortaste la secás de golpe, la metés en un microondas, le pones un ventilador, la secás muy rápido, no das lugar a que ocurran esas reacciones. Te queda toda la clorofila ahí. Si vos le das un secado lento, obviamente que lento no se tiene que pasar de largo porque también implica riesgo a veces en términos de hongos y esas cosas. Pero igualmente si vos secás a baja temperatura la probabilidad de hongos se disminuye, pero yo desde que seco a muy baja temperatura nunca jamás encontré botrytis en mi secadero. Nunca. Bien. No existe porque la botrytis se desarrolla 18 para arriba, no. A 14 grados no, ¿qué va? Muy buen dato ese. Bueno, yo siempre estuve secando entre 14 y 16, 17 grados. Hermoso. ¿Tuviste botrytis alguna vez? No, nunca tuve hongos. No, he secado a más altas temperaturas, nunca tuve problema. Bueno. Por suerte. ¿Cuánto se recomienda días de secado? Aprox, vos. Depende de la calidad de la materia, depende de para qué lo vayas a usar, depende de la genética, porque eso implica el tamaño de la flor. Como la resina es hidrofóbica, hace una especie de capa impermeable y tarda mucho más. Las flores, cuanto más resinosas son, normalmente tardan más en secarse. Entre 10 y 15, diría yo. Bien. Una semana como mínimo. Menos de una semana ya por ahí... Se te arrebató. Sí, no estás dando suficiente lugar a que ocurran estas reacciones de las que estábamos hablando. Y te va a quedar un poquito raspadoso, capaz que lo fumás y te raspa, o tienes ceniza más oscurita. Sí. Y después, bueno, a mí a nivel personal me gusta mucho la mota recién cortada, o sea, el curado... lo acepto, lo entiendo, comprendo los fundamentos químicos que conllevan eso y a generar ese proceso, pero en mi caso personal yo de lo que más disfruto es de la mota recién cortada. Esto está recién tiñado y metido en el frasco. Es más, mirá, me encanta esto, mirá. O sea, este es el punto. Nosotros somos team crudito. Team crudito. Team crudito. Si no tiene un poquito de humedad dentro todavía... No me gusta mi crocante. No, yo la trimeo ahí en la sala y los corto los cogollos y me los voy fumando ahí. Una flor bien curada es muy, muy rica. O sea, yo porque soy un fan de probarla. Me gusta, no sé, tengo algo con que esté muy viva, con que esté ahí recién, viste, como la carne fresca o ese tipo de... Pero no, obviamente que cuando uno cura bien la flor, también termina la cosa, para armar. Se homogeneiza la humedad, porque vos cuando está recién cortada y trimeada, digamos, que la estás fumando, todavía tiene humedad en el centro. Cuando vos en el curado lo que ocurre es que la humedad se homogeneiza en toda la extensión del tejido de la flor, digamos. Entonces vos ya tenés un producto más homogéneo. Y queda parejo. Al tener también bien hermético guardado todo, se concentran los terpenos. Vos abrís un frasco que tiene 2 semanas de curado y te explota la nariz de terpeno, porque está todo ahí guardado, ¿me explico? Entonces bueno, eso es lo lindo, digamos, del curado y lo que te agrega valor y calidad. Hoy hablábamos de las bóvedas, que vos me decías que particularmente no utilizas. Son súper útiles, igual, y las recomiendo. Por eso, son para que la gente sepa, porque yo veo que nadie utiliza bóvedas. Es muy... No, son súper útiles. Claro, y duran un montón. Lo que pasa que, bueno, cuando uno trabaja con mucha genética y de pronto, no sé, cortada en una sala 12 genéticas distintas, tenés que comprar 12 bóvedas o más, porque cada genética te da bastante si tenés varias cantidades de plantas. Y también, obviamente, tiene que ver con la cantidad de tiempo que lo pensás almacenar y guardar, digamos. Si vos... No va a estar mucho tiempo almacenado y lo vas a dispensar enseguida a tu socio o lo vas a usar vos enseguida o lo vas a compartir enseguida, sea cual sea el uso que le vayas a dar. Si es un corto plazo tampoco tiene mucho sentido que le compren un bóveda, digamos, pero bueno, obviamente que siempre suma y está muy bueno y te mantiene estable el valor de humedad, que es súper importante. Si se te pasa de secado la weed, se compren bóveda. Que no sea ninguna otra marca, por favor. Bóveda. No, bueno, pero igual yo usé siempre bóveda, no, fuera de broma. No sé cómo funcionarán las otras marcas, pero yo siempre compré. Otras marcas y particularmente bóveda me resulta muchísimo mejor. Yo cuando compro siempre esa marca porque es la más conocida, digamos, y a mí siempre me anduvo bien. Pero me cambió la vida, sí, de tener a no tener. Es otra cosa el frasco, otra cosa cómo se mantiene. Así que... puntos importantísimos. Sí, señor. Cuiden su weed, ¿Puedo chicos, secar por con favor. la luz prendida?
Sí, preferible no igual, ¿para qué lo Pero haría? ponele, yo tengo este foquito en la habitación Sí, o algo. sí, ¿Le hace claridad. algo? No, si hay claridad y es poco, no pasa nada. Ok. O al sol, sí, porque estamos hablando de intensidades muy altas, me explico ahí. Bueno, La oxidación o sea, son procesos que se ven favorecidos por la luz también. Ahí, claro, por la temperatura que levanta la luz. la luz etcétera. levanta temperatura y la temperatura favorece la oxidación. Bien. Claro, de manera indirecta, pero entonces, nada, sí, preferible que no haya luz, pero si hay luces de foquito así de No baja pasa intensidad, nada. no pasa nada, no vas a perder mucha calidad. Para que nadie se vuelva loco, ¿viste? No me prendiste la luz del secadero. No, en la biología no es todo blanco y negro, siempre hay una escala de colores ahí en el medio. Bien, así que cuiden sus flores, Cuiden sus flores, por favor. séquenlas como la gente. Séquenlas y sigan viendo, No mucho, y sigan viendo el acuérdense. secadero, Y sigan viendo el secadero, que de eso se trata. que acá vamos a seguir viniendo. Suscríbanse. Por favor, Te lo pide Alga, te lo pido yo, te lo pide la negra, te lo pide el Coquito. si se llevaron buena data, lo mínimo que tienen que hacer, hay un botoncito ahí abajo que dice suscribirse. Suscribirse, darle like. Si no te gustó, Seguirnos en redes. le das 2 veces al dislike. Trucos con aprender. Comenten qué les gustaría saber, de qué podríamos hablar. Hay muchísimos temas para tocar, porque sabes de todo un montón, Alga. Sos una especialista y aparte lo tenés fresco, vivo, ¿me entendés? Estás constantemente trabajando. Me gusta mucho, soy un friki, soy un estudioso, la Y verdad que... bueno, a mí también me encanta, y lo sabrás. Yo siempre feliz de que vengas a compartir con nosotros. Bueno. Agradecidísimo. Gracias, Siempre. gracias a vos y a la Yo te gente dije que nos escucha. El otro día estuve re contento repasando antes de venir acá el episodio anterior, un montón de visualizaciones, Muchísimo. un montón de amor, un montón de cariño. Así que, así que pongan, súper Alga, te agradecido. amo, los amamos, aguanten el secadero. Vengan a visitarnos a tal pueblo, a tal ciudad. Ahí estaremos con la negra, estamos Y recorriendo. le caemos con TERPs también, ¿eh? Les Nunca caemos con nunca TERPs. vamos con las manos vacías. Nunca. Nosotros nos fuimos de viaje con la negra ahora a Córdoba hace poco, y a donde caíamos se abría la puerta y yo ya sacaba un frasco y empezaba a armar, ¿viste? Era, hola, ¿qué tal? Nuestra carta de presentación. Mi nombre, Hola, ni estas son nada. mis hijas, como Hola, recién, ¿qué tal? como recién cuando llegué yo acá. Claro. ¿Viste? ¿Quién soy? Oleme. Bueno, siempre agradecido, Alga. Ojalá te podamos tener seguido siempre que se pueda para dar Yo un encantado, charlito. así que feliz de la vida de También tener me gente con la encantaría- quien compartir y hablar de estas cosas Por favor, yo no acá todos tengo los un días lugar de y- venir a vivir ya. Corta. Una vez por mes por lo menos me encantaría, como para tocar algún tema. me anoto. Y también me encantaría poder compartirle a la gente. Yo ayer hice un tallercito, el taller de Introducción al cultivo in vitro, que me invitaron desde bien ahí. APID, Sí, bien ahí. donde estuvo el ingeniero Alga y Miriam. Bueno, fue excelente, impresionante, muchísima cantidad de personas, así que se aprende mucho, es excelente, los invito a todos que se sumen, vamos a dejar acá abajo la página de APID, para que conozcan. Me gusta que se mucho la contacten. enseñanza, se habrán dado cuenta, ¿no? Sí, Que en te este, sale bien en este aparte. episodio y en el anterior, y bueno, por suerte tengo una institución que me brinda el espacio para desarrollarme y florecer en ese aspecto de mi vida que disfruto mucho. Y bueno, nada, también tengo la fortuna de juntarme con gente tan leyenda como Miriam, como en cada una de las áreas en la que me dedico a investigar y a intentar aportar algo y enseñar. Siempre hay alguien grosso al lado mío, así que soy un bendecido por eso. Y nada, generalmente en la asociación siempre estamos brindando charlas y cursos en APID. Ahora el 4 de agosto empezamos un curso de cultivo, donde bueno, voy a estar enseñando todo lo que aplicamos y lo que aprendí en términos del proceso de cultivo, desde la semilla o desde el clon hasta el almacenamiento, cosas como las que estuvimos hablando hoy, y muchas más, obviamente, Sí, porque sí, hay en profundidad, porque les aseguro que no tiene desperdicio, diapositivas, todo explicado de punta a punta. Y el 23 de agosto voy a estar brindando nuevamente, para los que les gustó el capítulo anterior que vimos, que hicimos de genética, voy a estar brindando otra vez una introducción a la genética y al fitomejoramiento aplicado a cannabis, donde voy a estar hablando un poco más ordenadamente, quizás, que el otro día fue un formato de entrevista y fuimos tocando temas así, Tal cual. lo más relevante, los fundamentos más importantes de la genética y del fitomejoramiento, las dos disciplinas aplicadas a cannabis. Así que bueno, obviamente invitarlos, ojalá que se interesen, que se sumen y... Escriban a PIT, se comunican. Bueno, a Juli, muchas gracias también, que nos invitó. Muchas gracias también por las becas. Gracias a todos los que participaron, porque la gente se recopó, escribiendo, comentando.
Y si hay algo que nos encanta es poder compartir todo lo que nos comparten. Yo lo disfruto mucho, así que... Me parece que va por ahí, ¿viste? Hay que compartir, comunicar, enseñar. La gente tiene mucha sed de aprendizaje. Y hay mucha datita para compartir que es absolutamente exquisita. Así que, Alga, un placer. Gracias. Gracias a todos por mirar. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en el próximo episodio. Así será, señor. ¡Qué placer! Sequen sus flores, cuiden sus terps. Cuiden sus terps, chicos, por favor.